Los gobiernos han obligado a bastante más de la mitad de la población urbana mundial al encierro y la cuarentena como consecuencia de la pandemia. Si bien inicialmente era necesario disminuir el contacto social para evitar contagio y por lo tanto un colapso en los sistemas de salud, el costo social y humano de una economía cerrada empieza a presentar consecuencias catastróficas. En las últimas 4 semanas, cerca de 22 millones de estadounidenses se quedaron sin empleo. Y en América Latina son también millones de seres humanos perdiendo su trabajo o su medio de sustento, en cifras que alcanzan récords históricos. El Fondo Monetario Internacional y otras agencias multilaterales afirman que la producción mundial caerá en función del número de días que la economía siga en cuarentena. Y por lo tanto, así también subirán el desempleo y sus consecuencias. Hace unos días indicaban que la economía del mundo caerá en promedio 3% y América Latina 5%. Sin embargo, estos números empeoran de forma dramática cada semana si el encierro económico continúa, al extremo que ya hay proyecciones de que el mundo podría caer en una depresión económica, la cual se define cuando el Producto Interno Bruto cae más del 10%. En los países más ricos, el parón económico tendrá consecuencias graves, pero cuentan con el espacio fiscal para endeudarse y emprender gigantes programas de rescate para las empresas y para los trabajadores. Solo el plan de ayuda de Estados Unidos es de $2.2 billones, equivalentes a 28 veces el Producto Interno Bruto de Guatemala en un año. Mientras tanto, en los países subdesarrollados como el nuestro, donde las personas tienen un ingreso que apenas les permite vivir al día, los costos de las políticas de encierro pueden llegar a ser mucho más letales que la misma enfermedad. 2 profesores de la Universidad de Yale trabajan en un estudio en el que se preguntan si las políticas de encierro que se emplean en el primer mundo deben también aplicarse en los países pobres. La respuesta es no, debido a que las personas en países desarrollados pueden satisfacer fácilmente sus necesidades básicas mientras practican las drásticas medidas de distanciamiento social, mientras que las personas de países subdesarrollados tienen como prioridad generar ingresos para llevar alimentos a la mesa familiar. Si no trabajan, no sobreviven. A eso debemos agregar que nuestros estados no tienen la capacidad institucional ni financiera para brindar ayuda que compense la pérdida de bienestar que implica dejar de trabajar, especialmente para las personas más necesitadas. El Congreso de Guatemala aprobó el paquete de ayuda el 3 de abril. La ley fue publicada el 8 de abril. El reglamento hasta el 17 de abril. Y se especula que en mayo pueda llegar la ayuda. Aunque se proponen beneficiar a 2 millones de familias, no está claro que la ayuda llegue de forma transparente y efectiva para quienes más la necesitan. Mientras el gobierno hace su mejor esfuerzo por llevar la ayuda, los peores pronósticos se hacen realidad. En diversas partes del país se observan personas que colocan banderas en sus viviendas en señal de falta de alimentos. Generalmente se plantea un falso dilema entre economía y salud. Lo cierto es que no solo una depende de la otra, sino más importante aún, las dos son indispensables para sobrevivir. Si la economía se deteriora y el ingreso de las personas cae o desaparece, también cae su bienestar y su vida puede estar en peligro. Esto es especialmente sensible en un país donde la mitad de la población vive en situación de pobreza, donde la mitad de los niños padecen desnutrición crónica y donde en condiciones normales, un 42% de guatemaltecos ha manifestado que no tiene suficientes alimentos. Dejar sin ingresos a los guatemaltecos más vulnerables es exponerlos a situaciones extremas que amenazan su salud y su vida. Hay una pregunta que se hace más crítica cada día. ¿Cuál es el momento en que se debe salvar la escasa y débil economía que tenemos con el mayor cuidado posible para evitar el contagio del virus? El desafío es abrir la economía para evitar males mayores, tomando todas las medidas posibles para proteger a las personas vulnerables y para evitar que la pandemia se descontrole.
No es fácil estar en los zapatos de un presidente en momentos como este. Cualquier decisión tiene consecuencias. Lo que queda claro es que esperar en encierro y cuarentena los más o menos 2 años que tardará la vacuna contra el virus no es realista ni factible. Tendremos que aprender a vivir con mascarillas, distanciamiento y prácticas disciplinadas de higiene. Esta será parte de nuestra nueva realidad. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué y por qué? Son las indicaciones y explicaciones claras, transparentes y efectivas que deben dar los líderes y autoridades de gobiernos y organizaciones que tienen hoy la responsabilidad de guiar a las sociedades a través de la tormenta. Una tormenta que apenas inicia, pero de la cual siempre lo diremos: saldremos adelante.